El viento gélido aullaba como un lamento ancestral sobre las vastas y desoladas llanuras de lo que alguna vez fue un paisaje olvidado por el tiempo, ahora marcado por la cicatriz de una base militar en desuso. Kilómetros de nada, solo estepa siberiana extendiéndose hasta un horizonte plomizo y prometedor de tormentas que jamás llegaban a estallar del todo, solo suspendían su amenaza en el aire, densa y cargada. Era un lugar donde el sol parecía reacio a mostrar su rostro con plenitud. Y la noche se cernía con una oscuridad que devoraba la luz, incluso la de las estrellas más audaces. Un vehículo todoterreno blindado, tan sombrío y robusto como el paisaje que atravesaba, rompía el silencio con el sordo rugido de su motor, abriéndose paso por un camino de grava deshecho, salpicando lodo congelado. En su interior, el padre Gabriel Arís se aferraba al pasamanos, su rostro pálido y surcado por una fatiga que no era solo física, sino del alma. Sus ojos, de un azul acerado, observaban el exterior a través del cristal blindado, pero su mirada estaba perdida, trascendiendo la realidad inmediata para bucear en las profundidades de recuerdos que lo perseguían como fantasmas. El viaje había sido largo. Demasiado largo. Desde el bullicio de una Roma que se sentía a 1.000.000 de años luz de distancia, hasta este rincón olvidado del mundo, cada kilómetro recorrido había añadido una capa más a la premonición que lo oprimía. La llamada había sido inusual, envuelta en un secretismo que rozaba lo obsesivo. Un asunto de seguridad nacional, le habían dicho, que requería sus servicios especiales. Eufemismos. Siempre eufemismos para lo innombrable. El todoterreno finalmente se detuvo ante una verja imponente de acero oxidado, flanqueada por una torre de vigilancia desvencijada que parecía desafiar las leyes de la gravedad. Un cartel, casi ilegible por el óxido, apenas mostraba las palabras zona restringida, acceso denegado. Una figura solitaria, envuelta en un abrigo militar grueso y con el rostro oculto bajo una gorra de camuflaje, esperaba junto a la verja, observando el vehículo con una inmovilidad inquietante. La silueta se mantenía firme, inmune al viento cortante que levantaba espirales de nieve reseca. El conductor, un soldado taciturno con cicatrices en el rostro y la mirada cansada de quien ha visto demasiado, apagó el motor. El silencio que siguió fue abrupto y abrumador, roto solo por el susurro del viento y el crujido metálico de la verja que se abría lentamente, con un chirrido agónico que heló la sangre en las venas de Gabriel. Otro más. Siempre otro más. Un rincón más del mundo donde el velo se ha rasgado. La figura militar se acercó al vehículo, sus botas de combate resonando secamente sobre la grava congelada. Cuando se quitó la gorra, reveló el rostro de una mujer, de unos 30 y tantos años, con facciones duras y una mirada penetrante, inteligente, pero que ocultaba una tensión apenas contenida, como una cuerda de violín a punto de romperse. Era la capitana Eva Rostova. Su uniforme, impecable a pesar del entorno desolado, contrastaba con la ruina silenciosa de la base que los rodeaba. Había algo en su postura que denotaba autoridad y una resiliencia forjada en la adversidad. Padre Arís. Capitana Rostova. Gracias por venir hasta este confín. Aunque dudo que este sea el tipo de peregrinación que tenía en mente. Su voz era grave, directa, sin rastro de ironía, solo una fría formalidad. Extendió una mano enguantada que Gabriel estrechó con firmeza. Sus ojos se encontraron. Los de ella, de un gris tormentoso, escudriñaban los suyos, buscando quizás una señal de debilidad o de la tan cacareada fe que la había traído hasta aquí. En los ojos del padre, Rostova vio no solo cansancio, sino una profundidad, una sabiduría adquirida a través de la confrontación con lo inexplicable, y un peso que pocos hombres podrían soportar. Capitana. Un placer, supongo. Aunque los placeres se han vuelto escasos en mi línea de trabajo, y la verdad, nunca lo fueron realmente. El Vaticano ha sido insistente. Muy insistente. Sus motivos eran vagos, sus argumentos, más aún. Pero la orden era clara. Imagino. No es frecuente que el mando superior solicite a un especialista en asuntos no convencionales. Menos aún de su gremio. Mis superiores son hombres de ciencia, de estrategia, de hechos concretos. Recurrir a usted, eso dice mucho. Los asuntos no convencionales son mi especialidad, capitana. Y su descripción de no convencional suele quedarse corta. Demasiado corta.
¿Qué tan grave es? La información que me han facilitado ha sido escasa, fragmentada. Como si intentaran describir un color a alguien que nunca ha visto la luz. El viento volvió a aullar, como si respondiera a la pregunta de Gabriel, levantando nubes de polvo y tierra congelada que danzaban macabras. Rostova volvió a colocarse la gorra, sus ojos de nuevo en el horizonte plomizo antes de volverse hacia Gabriel, su expresión ahora desprovista de cualquier atisbo de formalidad. Había una sombra en sus ojos que no era de cansancio, sino de algo más profundo, algo parecido al miedo. Entraremos. Aquí fuera, las paredes tienen oídos. Y aquí dentro, bueno, aquí dentro es donde los oídos dejaron de oír, padre. Donde las mentes se hicieron pedazos. El todoterreno avanzó por el camino de acceso, dejando atrás la verja chirriante y el soldado taciturno que la vigilaba. La base se revelaba como un laberinto de edificios de hormigón desgastados y hangares oxidados, salpicados por antenas parabólicas rotas y equipos abandonados que parecían esqueletos de gigantes mecánicos. No había señales de vida, ningún centinela, ningún movimiento, excepto el del viento que arrastraba arena y pequeños guijarros. Solo el viento y un silencio opresivo que se sentía más como una ausencia, una privación de todo sonido natural. El aire mismo parecía pesado, cargado de una expectativa funesta. El vehículo se detuvo frente a un búnker subterráneo, cuya entrada estaba marcada por una pesada puerta de acero abollada, con varios sellos de seguridad violados y vueltos a colocar apresuradamente. El hormigón a su alrededor estaba agrietado, como si una fuerza invisible hubiera tratado de abrirse paso desde el interior, o de escapar, dejando marcas de garras colosales. Esta es la sección Gamma 7. Laboratorio de Investigación Avanzada de Sonido y Frecuencias. Se suponía que era el futuro de la comunicación y el control psicológico a distancia. Diseñado para trabajar con ondas subsónicas y ultrasónicas para fines militares. Se suponía. Una frase que escucho con demasiada frecuencia, capitana. El orgullo humano y la ignorancia suelen ir de la mano. ¿Qué pasó con la tripulación? ¿Con los investigadores? Los 20 técnicos y 5 científicos que se encontraban aquí, según mis informes escuetos. Desaparecieron. Literalmente. Un equipo de 22 personas. 2 fueron sacados antes del incidente, por suerte. Los demás, dejaron el turno de noche, se fueron a sus dormitorios. A la mañana siguiente, no había nadie. Ni una nota, ni un rastro. Solo sus efectos personales, sus camas deshechas. Cepillos de dientes aún húmedos, tazas de café con restos. Y, el caos. Un caos que ni siquiera yo, con mis años en zonas de guerra, puedo comprender. Rostova desenganchó un rifle de asalto de la pared del todoterreno y lo comprobó con un movimiento fluido y profesional. El clac del mecanismo resonó en el aire helado, un sonido áspero que parecía fuera de lugar en la quietud de la muerte. La capitana se aseguró de que el cargador estuviera lleno, sus movimientos metódicos y precisos, como si realizara un ritual. ¿Caos? Descríbalo, capitana. Cada detalle es vital. Sí. Equipos destruidos, consolas destrozadas. Parecía que una manada de animales salvajes, o quizás hombres en un frenesí de rabia, hubiera arrasado el lugar. Marcas de arañazos profundos en las paredes de hormigón, como si alguien hubiera intentado cavar su salida con las uñas. Sangre. Mucha sangre. Demasiada para no haber un cuerpo. Pero no cuerpos. Ni siquiera una gota de sangre fuera de las paredes del búnker. Nadie se fue. Y nadie volvió a entrar, excepto nosotros. Gabriel Arís asintió lentamente, sus ojos fijos en la puerta del búnker, que parecía una boca oscura y hambrienta. Las palabras sangre desaparecieron, nadie se fue resonaban en el silencio como campanas rotas, cada una más lúgubre que la anterior. ¿Y los equipos de rescate? ¿Los grupos de búsqueda que enviaron cuando se dieron cuenta de la magnitud del problema? Me imagino que no se quedaron de brazos cruzados. Entraron 3. Uno detrás de otro. El primero, un escuadrón de élite, mi propio equipo de reconocimiento. 24 horas después, los encontramos. Algunos se habían disparado en la cabeza.
Otros, se habían vuelto catatónicos, murmurando sin sentido. Uno intentó arrancarse los ojos con sus propias manos, lo detuvimos a duras penas. Los que quedaron, no quisieron hablar. Solo lloraban, o gritaban, o se encogían en un rincón. Los segundos, un equipo de contención ASMAT, creyendo que era algún tipo de virus o arma química liberada. Misma historia, con el añadido de que uno de ellos atacó a sus compañeros con una violencia animal antes de ser neutralizado. Literalmente se abalanzó sobre ellos, mordiendo, arañando. El tercero, un equipo de psicólogos militares. Ellos no duraron ni 12 horas. Todos reportaron alucinaciones auditivas. Paranoia extrema. Agresividad sin precedentes entre ellos. Algunos llegaron a decir que oían voces, lamentos, órdenes en un idioma que nadie conocía, una lengua que les desgarraba la mente. Rostova hizo una pausa, su mirada se volvió sombría, como si los horrores que describía la persiguieran incluso en la luz opaca del día, como sombras proyectadas en su propia alma. El viento volvió a susurrar, un sonido desolador que parecía llevar consigo ecos de aquellos gritos. El último de ellos, el psiquiatra jefe, un hombre condecorado y de una mente de hierro, se clavó un bolígrafo en el ojo derecho antes de que pudiéramos detenerlo. Sus últimas palabras, padre, mientras sangraba profusamente y se retorcía en el suelo, fueron, no soy real. Él no es real. Silencio. Silencio. Entiendo. Y después de eso, decidieron que el enfoque militar tradicional no era suficiente. Que la ciencia, la razón, la fuerza bruta, todo eso había fallado. Después de eso, mi superior, un general que ha visto más combates que la mayoría de las naciones juntas, me entregó una carpeta con su nombre y número de contacto. Su reputación le precede, padre. El azote de los demonios, el último recurso del Vaticano. Tonterías, supongo. O al menos, eso es lo que siempre he creído. Hasta ahora. A veces desearía que fueran tonterías, capitana. Créame. Mi trabajo es una constante batalla contra la negación, la desesperación y la maldad más pura que la mente humana puede concebir. Y a veces, mucho más allá. El aire se volvió más frío, punzante. Un escalofrío recorrió la espalda de Gabriel, a pesar de su sotana gruesa y su gabardina de lana. No era solo el frío del ambiente, sino una sensación de profunda malevolencia que emanaba de la puerta de acero, como un aliento gélido del inframundo. Una presencia. Una presencia hambrienta. Bien. ¿Listo para el espectáculo, padre? ¿O debería decir, listo para la investigación? Porque dudo que haya algo que se parezca a un espectáculo dentro. Siempre estoy listo, capitana. Pero le advierto. Lo que sea que encuentren dentro, no lo combata con balas. Ni con la lógica. No funcionará. Esas son herramientas para el mundo de los hombres. Aquí, estamos en otro umbral. Rostova lo miró, una chispa de escepticismo aún brillando en sus ojos, pero una sombra de preocupación comenzaba a asomarse, a teñir su expresión de una incipiente incertidumbre. Ella sacó una llave maestra de su cinturón táctico y desactivó los sellos de seguridad restantes con una serie de clics mecánicos, cada uno un eco en el silencio opresivo. La pesada puerta de acero se abrió con un gemido prolongado, un grito metálico que parecía durar una eternidad, revelando una oscuridad absoluta y un aire viciado que golpeó sus rostros como un puño, denso y cargado. El olor era denso, metálico, con un trasfondo dulzón y putrefacto que Gabriel reconocía demasiado bien. La sangre seca y el hedor de la desesperación, de la muerte violenta y antinatural. Rostova encendió una potente linterna táctica, su haz cortando la oscuridad como una espada, revelando un túnel de acceso. Era de hormigón bruto, estrecho y claustrofóbico, con goteras de agua que resonaban en la distancia, amplificadas por el silencio sepulcral que parecía absorber todos los demás sonidos. El aire era pesado, casi irrespirable. Sígame de cerca, padre. Y no toque nada. Este lugar está contaminado. Más allá de lo que las pruebas de ASMAT pudieron determinar. Mientras se adentraban en las entrañas de la tierra, el haz de luz de Rostova revelaba las paredes salpicadas de manchas oscuras,
algunas ya secas y otras que parecían aún húmedas y brillantes bajo la luz, reflejando un brillo macabro. Eran huellas de algo que se había arrastrado, o había sido arrastrado. Y cada huella, cada salpicadura, cada raspadura en el hormigón, contaba una historia silenciosa de horror y agonía. El aire se volvió más frío con cada paso, y la oscuridad delante de ellos parecía devorar la luz. Contaminado es una palabra suave, capitana. Esto es un sepulcro. Un osario. Pero no un osario común. Un lugar donde la vida no solo fue arrebatada, sino retorcida, profanada. Las palabras de Gabriel eran apenas un susurro, pero su tono denotaba una experiencia que helaba, una comprensión profunda del mal. Sus ojos recorrían cada centímetro de la pared, sus oídos atentos al menor sonido, a la más mínima anomalía en el silencio. Sentía la presencia. Una opresión fría y pegajosa que se adhería a su piel, filtrándose hasta sus huesos. Un peso invisible pero tangible. El control de sonido de las comunicaciones está frito. No hay señal de radio. No hay comunicación con el exterior. Incluso los sistemas de radio de corto alcance están muertos. Somos nosotros dos, Padre. Y lo que sea que esté aquí abajo. Sin respaldo. Sin escape fácil. La humedad se hacía más intensa, el aire más denso, pegándose a la ropa y a la piel. El eco de sus pasos resonaba en los túneles, un sonido singularmente perturbador en el vasto silencio, como si sus propios latidos se amplificaran en el vacío. Llegaron a una intersección, donde 3 pasillos se bifurcaban en la oscuridad, cada uno prometiendo un nuevo horror. Rostova señaló el del centro con el haz de su linterna. El laboratorio principal está por aquí. Es donde se supone que ocurrió el incidente inicial. La zona 0, como la llaman mis reportes. Al girar hacia el pasillo central, la luz de la linterna de Rostova reveló una escena de caos absoluto, una furia desatada que había destrozado todo a su paso. Estanterías volcadas, paneles de control arrancados de las paredes, sus cables eléctricos destrozados colgando como enredaderas muertas. El suelo estaba cubierto de cristales rotos, trozos de metal retorcido y algo que parecía ser una especie de residuo orgánico pegajoso y oscuro, con un brillo iridiscente bajo la luz, como aceite derramado, pero con la textura de la carne podrida. Había marcas de garras profundas en el acero, como si una criatura gigantesca hubiera intentado rasgarlo. Esto no es un simple ataque, capitana. Esto es una profanación. Una violación de la misma esencia de la materia. Gabriel se arrodilló lentamente, ignorando la advertencia de Rostova, y tocó con la punta de sus dedos enguantados una de las manchas oscuras en el suelo. La miró de cerca, su rostro apenas iluminado por la débil luz, revelando una expresión de concentración profunda y de disgusto apenas disimulado. Esto no es solo sangre. Es mezclado. Corrompido. Como si la materia orgánica se hubiera descompuesto y recompuesto de una manera antinatural. De un modo que desafía toda ley física y biológica que conocemos. La capitana se mantuvo erguida, su rifle en posición de alerta, escudriñando las sombras que bailaban en los rincones, su mente militar luchando por dar sentido a lo que veía. Su escepticismo se estaba resquebrajando, línea a línea, ante la evidencia indescriptible, la evidencia que contradecía todo lo que le habían enseñado. ¿Descompuesto y recompuesto? Padre, ¿qué demonios significa eso? ¿Algún tipo de arma biológica desconocida? ¿Un acelerador de partículas que salió mal? Significa que lo que sea que ha estado aquí, no solo mató. No solo destruyó. Transformó. Corrompió. Lo que ves, capitana, es la estela de una corrupción más allá de lo físico. Más allá de lo químico. Es la impronta de una voluntad malevolente. Un escalofrío más intenso que los anteriores recorrió la espina dorsal de Rostova, un escalofrío que no tenía nada que ver con la baja temperatura. Escuchó un sonido. Un suave, casi imperceptible, susurro. ¿El viento? ¿Las goteras? ¿O algo más? Era un sonido que parecía surgir del hormigón mismo, vibrando en el aire. ¿Oyó eso? ¿Un susurro? Sí. Lo oigo. Siempre están ahí.
Esperando. Escuchando. Se deleitan en la desesperación. El susurro se hizo un poco más claro. No eran palabras, sino una amalgama de sonidos guturales, como si múltiples gargantas intentaran articular algo al mismo tiempo, sin éxito. Un coro disonante de agonía y rabia contenida, mezclado con un sonido que recordaba a un roce constante, como uñas arrastrándose sobre una pizarra gigante, pero infinitamente más grotesco. La linterna de Rostova de repente parpadeó violentamente, bailando sobre las paredes como un reflejo enloquecido, como si la luz misma estuviera siendo atacada. El haz se estrechó y se volvió inestable, su intensidad fluctuando salvajemente. La temperatura en el pasillo pareció caer aún más, el aire se heló hasta quemar los pulmones, formando vaho con cada exhalación. ¿Qué está pasando? La linterna está fallando. Con un chasquido final, seco y abrupto, la luz de Rostova se apagó, sumiéndolos en una oscuridad total, más densa y opresiva que la anterior. Solo la linterna de mano de Gabriel, mucho más pequeña y menos potente, emitía una débil luz amarilla que apenas lograba iluminar sus propios rostros pálidos y la pequeña área, directamente frente a ellos. El susurro se intensificó, llenando el silencio con su cacofonía fantasmal, un coro de 1000 voces susurrantes y rasposas. Ahora, se podía discernir algo más, un patrón rítmico subyacente, como un latido lento y pesado, amplificado, que parecía provenir de todas partes a la vez, resonando en sus huesos. Un latido que no era humano. Un latido que parecía devorar la luz. No veo nada. No puedo ver. Mierda, padre, no puedo ver. Esto no puede ser real. La oscuridad era absoluta, devorando incluso la pequeña luz de Gabriel, que parecía luchar por mantenerse viva. Era una oscuridad viva, palpitante, que parecía envolverlos y apretarlos, aplastándolos. Podían sentirla, olerla. Un hedor a azufre y carne quemada, con un matiz dulzón y nauseabundo, que no había estado allí antes, ahora impregnaba el aire. Calma, capitana. Cierre los ojos si es necesario. Respire. Es una táctica. Para cegarnos. Para abrumarnos. Para quebrarnos. No se lo permita. Pero mientras hablaba, Gabriel también sentía la presión. La energía malevolente, el puro odio que impregnaba el aire, era casi tangible, una fuerza física que empujaba contra él. Sus años de experiencia le decían que esto no era un simple vestigio, no era un eco del pasado. Era una presencia. Y estaba muy cerca. Demasiado cerca. No es real. No puede ser real. Es un truco. Psicología. Algún tipo de arma sónica o alucinógena. Debe serlo. En ese instante, un chillido. Un sonido tan agudo y lacerante que resonó en los huesos, haciendo vibrar el aire, reventando los tímpanos y perforando el alma. No era un grito humano, sino algo mucho más primitivo, más horripilante. Un lamento que contenía la esencia de un sufrimiento infinito y una rabia primordial, la furia de 1000 almas condenadas. Las luces de emergencia, que habían estado muertas desde que llegaron, parpadearon de repente, con un brillo rojizo y mortecino, como los ojos de un demonio, revelando destellos fugaces del pasillo. En una de esas intermitencias, por una fracción de segundo, Rostova vio algo. Una sombra alargada y deforme en el extremo del pasillo, retorciéndose, mutando. Demasiado grande para ser un hombre, demasiado delgado para ser animal. Una silueta imposible, con extremidades que parecían contorsionarse en ángulos antinaturales, como las de un insecto gigante. Y luego, tan rápido como había aparecido, desapareció de nuevo en la oscuridad, dejando solo la imagen grabada en la retina del horror. Ahí. Vi algo. Mierda. ¿Qué demonios era eso? Mantenga la posición, capitana. No ceda al miedo. Es lo que quiere. Se alimenta de él. Pero el miedo ya se había adueñado de Rostova. Su corazón latía a 1000 por hora, golpeando contra sus costillas, un tambor de guerra en el pecho. Sus manos temblaban incontrolablemente, incapaces de mantener el rifle firme. La experiencia de años en combate, de enfrentar la muerte en sus formas más brutales,
No le había preparado para esta clase de terror, para esta negación de la realidad. El chillido se repitió, esta vez más cerca, seguido de un sonido de arrastre húmedo. Como carne cruda sobre el suelo de hormigón, un sonido visceral y repulsivo. El hedor a azufre se hizo insoportable, quemando sus fosas nasales, llenando sus pulmones con su toxicidad infernal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Aléjate de nosotros, criatura de la oscuridad. Mientras Gabriel recitaba las palabras, el susurro disonante pareció intensificarse, volviéndose más caótico, como si la entidad se enfureciera ante la mención de lo sagrado. Las débiles luces de emergencia rojas continuaron parpadeando, tiñendo el pasillo con una luz infernal, como la antesala del infierno. De repente, del extremo del pasillo, una voz. No el chillido, ni el susurro. Una voz. Profunda, gutural, resonando en el hormigón, pero distorsionada, como si proviniera de las profundidades de un pozo sin fondo, o de una garganta que no estaba hecha para la palabra. Y en un idioma que nadie en la tierra podría reconocer. Era un murmullo de sonidos ásperos, de consonantes guturales y vocales alargadas que retorcían el aire, laceraban el espacio, una lengua primigenia y olvidada. No. Silencio. No quiero oírlo. Que pare. El padre Gabriel, sin embargo, permanecía inmóvil, sus ojos abiertos en la oscuridad, escudriñando, buscando la fuente del sonido. Años de entrenamiento, de confrontación directa con la malevolencia, le habían dado una resistencia sobrenatural al terror, pero incluso él sentía el escalofrío que le erizaba la nuca. Esta entidad, este lugar, era diferente. Era más antiguo, más profundo. Una malevolencia que había existido antes de que el hombre caminara sobre la tierra. Habla, criatura de la oscuridad. ¿Qué quieres de este lugar? ¿Qué has hecho con estas almas? En el nombre de aquel que te creó y te condena. La voz del abismo respondió. Las palabras eran como golpes, vibraciones que resonaban en el pecho, pero ahora, entre el galimatías incomprensible, Rostova creyó escuchar algo. Un fragmento. Una sílaba. Un nombre. Un objeto pequeño y metálico se deslizó por el suelo de hormigón, rozando los pies de Gabriel con un chirrido agudo. Él se agachó y lo recogió, su pequeña linterna iluminándolo. Era una placa de identificación militar, corroída y manchada de sangre seca, pero el nombre aún era visible, grabado con firmeza, SGT Petrov, M. Respondas o no, criatura, no te llevarás ni una sola alma más de aquí. Y las que tienes, serán liberadas. En respuesta, la oscuridad pareció contraerse, concentrarse, volviéndose más densa y opresiva, como un ente vivo que se regodeaba en su poder. Las luces rojas de emergencia se apagaron por completo, dejando la linterna de Gabriel como la única fuente de luz, una pequeña isla de esperanza en un océano de negrura absoluta. Un nuevo sonido. Esta vez, era el clangín metálico de algo pesado arrastrándose, y un susurro seco, como de tela rasgándose, o piel desprendiéndose de un hueso. No un susurro de voces, sino un susurro mecánico, un sonido de movimiento antinatural. Y de repente, el hedor a óxido y sangre se volvió abrumador, mezclado con un olor a humedad de tumba. Una figura emergió de la oscuridad, apenas visible en el débil haz de luz de Gabriel. No era la sombra deforme de antes. Era algo, peor. Algo que pertenecía a este mundo, pero había sido retorcido más allá de la comprensión. Era un soldado. O lo que quedaba de uno. Su uniforme, roto y deshilachado, estaba hecho jirones, empapado en sangre seca y mugre. Su piel era de un gris enfermizo, tensa y pálida como el pergamino, estirada sobre los huesos como una mortaja. Sus ojos, hundidos y vidriosos, estaban desprovistos de pupila, reemplazados por una negrura absoluta, dos agujeros vacíos que miraban sin ver. Sus mandíbulas estaban descolgadas, sus dientes expuestos en una mueca eterna de agonía, una risa silenciosa de horror. Y de sus hombros, donde deberían haber estado los brazos, solo colgaban muñones de carne putrefacta y huesos rotos, cubiertos de uniformes rasgados. El soldado arrastraba sus piernas con dificultad, sus rodillas se doblaban en ángulos imposibles, cada paso acompañado por un crujido seco, como ramas rompiéndose.
Su cabeza se inclinaba hacia un lado, como si le hubieran roto el cuello, y de su boca abierta emanaba el mismo murmullo gutural que había llenado el pasillo. Un ruido de garganta que no era ni palabra ni grito. Oh, Dios mío. Petrov. No. El soldado Petrov se detuvo a unos 10 metros de ellos, sus ojos vacíos fijos en Gabriel. La voz que salió de su boca, sin embargo, no era la voz gutural de antes. Era una voz. Un murmullo. Era la voz de un hombre joven, temblorosa y llena de pánico, aunque corrompida, con una resonancia hueca, como un eco de ultratumba. La voz de Petrov, antes de ser transformado, antes de que su humanidad fuera arrancada. Pronunció una palabra. ¿Ayuda? Sargento Petrov. ¿Eres tú? Si aún hay algo de ti, lucha. El cuerpo del soldado se retorció violentamente. Sus músculos se contrajeron de forma antinatural, como si una fuerza invisible lo estuviera retorciendo por dentro, arrastrándolo, desgarrándolo. Un segundo murmullo, más profundo y oscuro, se superpuso a la voz de Petrov, como un parásito que hablaba a través de su anfitrión, una entidad maligna que se burlaba. El cuerpo de Petrov se sacudió, como si estuviera experimentando una descarga eléctrica brutal, pero sus ojos vacíos permanecieron fijos en Gabriel. De repente, el cuerpo se desplomó en el suelo con un golpe sordo y repulsivo, convulsionando. La voz gutural del abismo volvió a emerger, esta vez en un tono de burla, de triunfo. Y de su boca, como un eco, como un lamento final, como un veredicto de condenación, brotaron palabras comprensibles, palabras que helaron la sangre de Gabriel y Rostova hasta la médula, palabras que confirmaron sus peores temores. Las palabras resonaron en el pasillo oscuro y húmedo, llenándolo de una malevolencia indescriptible. El mensaje de una entidad que no buscaba simplemente la muerte, sino la destrucción total, la profanación del alma, la ruina de toda esperanza. Y con esas palabras, el capítulo 1 llegó a su fin, dejando a los dos personajes en la oscuridad, atrapados entre la desesperación y el horror de lo que acababan de presenciar, con la certeza de que su enemigo no era de este mundo, y que la guerra que les esperaba no se libraría con armas, sino con fe y con sangre. No. No. Esto es diferente. Esto es peor. ¿Qué demonios? ¿Qué has dicho? Padre, explíquese. Y la voz del abismo, a través de los labios rotos del sargento Petrov, que se había retorcido y tensado en una mueca horripilante, pronunció las últimas palabras del capítulo, palabras que se incrustarían en sus mentes para siempre. Ellos son míos, todos y cada uno. ¿Y tú? Padre, tú también lo serás. La fe es solo ruido, en el vacío. Y el silencio es mi canción. El eco de esas palabras se desvaneció lentamente en la oscuridad, dejando un silencio más terrible que cualquier grito, más pesado que cualquier lamento. El sonido de los latidos de sus propios corazones era lo único que les recordaba que aún estaban vivos, por el momento. Pero el horror solo acababa de comenzar. El eco de las palabras de Petrov se desvaneció lentamente en la oscuridad, dejando un silencio más terrible que cualquier grito, más pesado que cualquier lamento. Los latidos de sus propios corazones eran lo único que les recordaba que aún estaban vivos. Pero el horror solo acababa de comenzar. Un frío antinatural se arrastró por el pasillo, envolviéndolos como un sudario. No era el frío de la noche o de la profundidad subterránea, sino una helada que calaba hasta los huesos. Una ausencia de vida que parecía succionar el calor de sus cuerpos. La oscuridad misma parecía volverse más densa, más opresiva, como si la entidad hubiera extendido su sombra para atraparlos. Petrov, el sargento Petrov ya no está. No hay nada que podamos hacer por él. Esa cosa, ya lo ha reclamado. Mierda. Maldita sea. ¿Reclamado? ¿Qué significa eso, padre? Hemos visto a hombres morir, pero esto no es como lo describen los archivos. No es una posesión simple. Significa que no es un demonio cualquiera. Lo que hay aquí es antiguo. Es puro mal. No busca solo habitar, busca destruir. Corromper hasta los cimientos del alma. Su mensaje era claro, capitana. Nos quiere a nosotros.
A mí, en particular. ¿Y qué se supone que hacemos, padre? ¿Rezamos? Mi entrenamiento no cubre esto. Mi rifle no sirve de nada contra un espíritu. Un gemido distante, apenas audible, se deslizó por el corredor. Un sonido que era demasiado humano para ser una ilusión, demasiado distorsionado para ser una voz. Provenía de las profundidades del complejo, un lamento ahogado que llevaba consigo una nota de desesperación y sufrimiento. Rezamos y luchamos, capitana. Con todas las herramientas que tenemos. Su fe, su voluntad. Y sí, su rifle puede que no mate a un espíritu, pero puede ganar tiempo. Tiempo que necesitaremos. Necesitamos salir de este lugar. Antes de que nos consuma a todos. ¿Salir? ¿A dónde? Este complejo está sellado. ¿Y si la criatura, esa cosa, tiene control sobre los demás, cómo vamos a escapar? ¿Por qué quiere quedarse con nosotros? ¿Con usted? Quiere mi fe. Quiere profanar lo que represento. Y la suya, capitana, representa la voluntad de proteger, de resistir. Es una abominación. Y un trofeo. Sí, capitana, es un sello, pero no irrompible. Debe haber una ruta. Un punto ciego. Un crujido metálico resonó a su derecha, en la oscuridad, como si una puerta pesada se hubiera abierto con lentitud y esfuerzo, rasgando el silencio y revelando una oscuridad aún más profunda. El sonido fue seguido por un arrastre, como si algo pesado y deforme se moviera por el suelo. ¿Qué fue eso? ¿Padre? ¿Qué? No hagas ruido. Puede estar esperándonos. El arrastre se detuvo. El silencio regresó, pero esta vez era un silencio expectante, cargado de una malicia palpable. Podían sentir una presencia, un peso invisible en la oscuridad, observándolos, evaluándolos. El aire se volvió aún más denso, cargado con el hedor a sangre metálica y ozono, como después de una tormenta eléctrica. Tenemos que seguir moviéndonos. No podemos quedarnos aquí. La oscuridad es su aliado. Hacia adelante entonces. Pero no veo nada. La linterna está muerta. Gabriel buscó en su sotana, sus dedos encontrando el pequeño rosario de madera, la cruz de plata. Lo apretó, sintiendo un leve calor emanar de él. También sacó una pequeña linterna de mano, más débil que la táctica de Rostova, pero que aún funcionaba. Un haz tenue y amarillento cortó la oscuridad, revelando un corredor estrecho y sucio, con tuberías expuestas y cables colgando. El suelo estaba salpicado de manchas oscuras, algunas secas, otras aún húmedas. Por aquí. Con cuidado. Caminaron en un silencio tenso. Los únicos sonidos eran el suave roce de sus ropas y sus propias respiraciones contenidas. Cada sombra parecía cobrar vida, cada sonido distante amplificado por sus nervios. El aire se volvía más pesado con cada paso, y un zumbido bajo y constante parecía vibrar en sus tímpanos, como una oración blasfema murmurada en las profundidades. ¿Qué es eso? Parece sangre. Dios nos ampare. No es solo sangre. Parece de varios orígenes. Y la corrosión no es normal. Hay algo aquí que está acelerando el proceso de descomposición. La linterna de Gabriel parpadeó una vez, luego dos, antes de morir con un leve chasquido, sumiéndolos de nuevo en la oscuridad casi total. Un escalofrío de impotencia recorrió a Rostova. No, no, no. Maldición. No ahora. Estamos ciegos. Concéntrate, capitana. Cierra los ojos. Escucha. ¿Qué oyes? Nada, bueno, el zumbido, y un susurro. Como si hablaran. O rezaran, pero no es un lenguaje. Es gutural. Los susurros se intensificaron, pareciendo provenir de todas direcciones a la vez, envolviéndolos en un coro de voces inhumanas, cada una portadora de una malevolencia fría y calculadora. Palabras que no eran palabras se incrustaban en sus mentes, imágenes fugaces de pesadillas. No son voces reales. Es un engaño.
El enemigo se alimenta del miedo. No le des el poder. Ignóralos. No puedo. Están dentro de mi cabeza. Padre, ayúdeme. Me están volviendo loca. Una risa seca y chirriante brotó de la oscuridad, fría y sin humor, resonando en el pasillo como el rasguido de unas uñas en una pizarra. No era una risa humana. Era la risa del vacío, del desprecio absoluto. Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. A medida que Gabriel recitaba, los susurros se hicieron más fuertes, más agresivos, como si la entidad se estuviera defendiendo. Las risas se volvieron gruñidos, los gruñidos en rugidos distorsionados que perforaban la oscuridad. El aire a su alrededor comenzó a vibrar, y pequeñas partículas de polvo caían del techo, como si el propio complejo estuviera convulsionando. ¿Funciona? Padre, funciona. Etene nos inducas in tentationem, sed libéranos a malo. Amén. Los rugidos se atenuaron, los susurros retrocedieron, aunque no desaparecieron del todo. El aire dejó de vibrar, y el silencio volvió a ser el sonido dominante, un silencio tenso y amenazante. Pero algo había cambiado. Una luz rojiza, débil y parpadeante, comenzó a surgir de un pasillo lateral que aún no habían explorado. ¿Qué es eso? ¿Una salida? Puede ser. O puede ser una trampa. Pero no tenemos otra opción. Vamos. Y mantente alerta. El enemigo ha retrocedido, pero no ha desaparecido. Sabe que estamos aquí. Avanzaron cautelosamente hacia la luz roja. El color era inquietante, como el brillo de una herida abierta o de un fuego moribundo. A medida que se acercaban, el zumbido se hizo más fuerte, y un nuevo olor se unió a la mezcla. El olor a creametal quemado y carne chamuscada. ¿Qué diablos es este lugar? Huele a incinerador. La luz roja provenía de un gran compartimento, una cámara circular con paredes de metal. En el centro, una especie de generador o reactor, de diseño militar pero con inscripciones extrañas que no eran parte de ningún alfabeto conocido. Parpadeaba con la luz rojiza, lanzando sombras danzantes sobre las paredes. Y lo que es peor, había varios soldados caídos alrededor del generador, sus uniformes rasgados, sus cuerpos retorcidos en posturas imposibles, sus ojos abiertos y vacíos, fijos en el techo. ¡Oh, Dios! Esto es un sacrificio. La energía que emana no es solo eléctrica. Es psíquica. Espiritual. Son de la guardia. ¿Qué les ha pasado? No hay heridas visibles, solo parece que han sido drenados. O asados desde dentro. Mientras Rostova hablaba, uno de los cuerpos caídos, el más cercano a ella, se estremeció. Sus dedos se contrajeron, y un leve gemido escapó de sus labios muertos. ¡Maldita sea! ¿Está vivo? No. Su alma se ha ido. Pero su cuerpo es un títere. Una marioneta. El cuerpo del soldado comenzó a moverse, lentamente al principio, luego con espasmos antinaturales. Sus extremidades se doblaban en ángulos imposibles, sus huesos crujiendo audiblemente. Una espuma negruzca brotó de sus labios, y sus ojos, antes vacíos, ahora brillaban con una luz roja tenue, un reflejo de la energía del generador. No se detiene. Ni siquiera cuando está muerto. No se detendrá hasta que el cuerpo sea destruido por completo, capitana. O hasta que el espíritu que lo anima sea expulsado. Pero en este caso, creo que el espíritu ya ha reclamado su victoria sobre esta carne. Es solo un recipiente vacío, controlado por la entidad mayor. De repente, el zumbido del generador se intensificó, y la luz roja se hizo más brillante, pulsando con una malevolencia renovada. Las inscripciones en su superficie brillaron por un momento con la misma luz roja, revelando símbolos de dolor y sumisión. El olor a carne quemada se hizo abrumador, y pudieron escuchar un nuevo coro de susurros, esta vez no en sus mentes, sino desde los cuerpos de los soldados caídos a su alrededor. ¿Qué está haciendo? ¿Qué es este artefacto, padre?
Es un anclaje. Una baliza. Está atrayendo más. Alimentándose. Esta instalación ha sido construida para ser un nido. Un portal. Las palabras de Gabriel apenas habían salido de su boca cuando las puertas metálicas que daban a la cámara circular se cerraron con un estruendo metálico, sellando su salida. El generador comenzó a rugir, su energía pulsando con una fuerza tal que la propia estructura de la cámara vibraba, desprendiendo trozos de hormigón y chispas. No. No podemos quedarnos aquí. Nos va a incinerar. Nos va a convertir en uno de ellos. Los cuerpos de los soldados caídos comenzaron a temblar, no uno, sino todos a la vez. Sus ojos se abrieron, brillando con la misma luz roja, sus bocas se abrieron en un gruñido colectivo, un sonido inhumano que llenó la cámara. Exorcizo te, amnis immundus spiritus, amnis satanica potestas, amnis incurio infernalis adversarii, amnis legio, amnis congregatio et secta diabolica. In nomine et virtute Domini nostri Jesu Christi. Al pronunciar las palabras, una energía invisible pareció emanar de Gabriel, golpeando a los cuerpos animados. Los cuerpos convulsionaron violentamente, sus gruñidos se convirtieron en gritos de angustia y rabia. El generador vibró con más intensidad, y las paredes metálicas de la cámara comenzaron a deformarse, el metal gimiendo bajo una presión invisible. Padre, se acercan. Van a atacarnos. Los cuerpos se movieron con una rapidez antinatural, sus garras extendidas, sus ojos rojos fijos en Gabriel. No había inteligencia en sus movimientos, solo una furia ciega, dirigida por el poder que los controlaba. No a ellos, capitana. Al anclaje. El generador. Es la fuente de su poder aquí. Si lo destruimos, debilitaremos su control. Entendido, padre. Cúbrame. Rostova comenzó a disparar ráfagas controladas al generador, las balas rebotando contra el metal con chispas espectaculares. El generador gimió bajo el asalto, su luz roja parpadeando más erráticamente. Los cuerpos poseídos, como si sintieran el daño, se abalanzaron sobre ellos con una renovada ferocidad. Retrocedan, abominaciones. En el nombre de Dios, les ordeno. No pasarán. Los cuerpos chocaron contra la barrera espiritual que Gabriel había erigido. Se retorcieron, sus pieles humeaban ligeramente donde el poder del exorcismo los tocaba. Sus gritos resonaban en la cámara, pero no podían atravesarlo. No de inmediato. Casi. Un poco más. El suelo comenzó a vibrar violentamente. Un temblor que no era natural, sino forzado, causado por la furia del ente. Las paredes de la cámara gimieron, y grietas comenzaron a aparecer en el hormigón, de las cuales se filtraba un líquido oscuro y viscoso que olía a azufre. Rápido, capitana. Su resistencia se debilita. Lo hice. Está fuera. Un silencio abrumador cayó sobre la cámara. Los gritos, los rugidos, el zumbido del generador, todo había cesado. Solo quedaba el sonido de sus propias respiraciones agitadas y el incesante goteo del líquido viscoso de las grietas. La oscuridad era completa, más allá de la de cualquier noche natural. Una oscuridad que parecía viva, observándolos. Bien hecho, capitana. Esto nos ha dado un respiro. Pero solo un respiro. De repente, una voz resonó en la oscuridad, una voz que no provenía de ninguna dirección en particular, sino que parecía surgir de la propia estructura de la cámara, de las paredes, del suelo, del aire. Era la voz del abismo, la misma voz que había hablado a través de Petrov, pero ahora más fuerte, más llena de una furia helada. ¡Insolentes! Han dañado mi hogar. Han destruido mi anclaje. Pero esto es solo el principio de su agonía. Cada paso que den, cada aliento que tomen, será un tormento. Los observo. Los saboreo. Y los tendré. Al padre, por su fe rota. A la capitana, por su valentía vana. Mi silencio, es mi canción. Y ustedes serán las notas más dulces. La voz se desvaneció, dejando tras de sí un vacío que era aún más aterrador que las palabras.
El líquido viscoso que goteaba de las grietas comenzó a brillar débilmente con una luz rojiza, creando un mosaico de ojos demoníacos en las paredes. «Tenemos que irnos, capitana. Ahora. Antes de que se recupere». «¿A dónde, padre?» «Las puertas están cerradas. Estamos atrapados». Mientras Rostova hablaba, el metal de las puertas que habían sellado la cámara comenzó a doblarse hacia afuera, como si una fuerza invisible lo estuviera rasgando desde el exterior. Un hueco se formó, revelando una oscuridad más allá, una promesa de escape, pero también la certeza de que el camino por delante sería aún más peligroso. El capítulo 2 llegaba a su fin, dejando a Gabriel y Rostova ante una elección: enfrentar la furia de la entidad en su propio dominio, o escapar hacia una oscuridad desconocida, donde el terror aguardaba en cada sombra. La fe y la valentía habían logrado un pequeño triunfo, pero la voz del abismo había prometido una agonía aún mayor. La guerra de almas y carne apenas había comenzado. El eco de la amenaza del ente se aferraba al aire, denso y palpable, como una mortaja invisible que intentaba estrangular cada aliento. El metal retorcido de las puertas no se había rendido a una fuerza explosiva, sino a una voluntad antinatural que lo había desgarrado con una lentitud tortuosa, como la piel viva de una bestia. El hueco que ahora se abría ante Gabriel y Rostova no era una promesa de libertad, sino una invitación a un abismo aún más profundo, una herida abierta en la realidad misma que sangraba oscuridad y el hedor a óxido, a descomposición y a algo inefablemente peor. La luz rojiza del líquido viscoso en las paredes se intensificaba, pulsando como un corazón corrupto, proyectando sombras danzantes que se retorcían en las grietas, formando muecas efímeras de pavor. «Capitana. Es una trampa. Lo siento en el alma. Pero no podemos quedarnos aquí». «¿Y qué alternativa tenemos, padre? ¿Esperar a que esta cosa termine lo que empezó?» «El metal no se ha doblado solo para ofrecernos una salida. Nos está atrayendo. Lo sé. Pero es la única dirección. La única». El silencio, que antes había sido el sonido de su desesperación, ahora se quebraba con un crujido sordo. De las sombras más allá del umbral, una corriente de aire gélido, cargada con el miasma de la muerte y la corrupción, se deslizó hacia ellos, erizando los vellos de sus brazos. No era el aire fresco del exterior, era la respiración fétida de algo que aguardaba, agazapado. El hueco se extendió un poco más, como una boca que se abre, y un chirrido agónico resonó desde las profundidades, una invitación inequívoca. «Que el Señor tenga misericordia de nosotros. O que nos dé la fuerza para enfrentarlo. Adelante, capitana. Que su instinto militar nos guíe. Mi fe está siendo puesta a prueba como nunca antes». «Vamos, padre. Muévase. No hay tiempo para vacilar». Gabriel, sintiendo el empuje invisible de la entidad desde la cámara, siguió a Rostova. Al pasar por el umbral, el metal retorcido rasgó la tela de su sotana, un desgarro simbólico que resonó con la laceración de su propia alma. El mundo cambió drásticamente. Atrás quedó la cámara de paredes sangrientas y símbolos demoníacos. Ahora se encontraban en lo que parecía ser un corredor de servicio, estrecho y claustrofóbico, pero con una distorsión que desafiaba la lógica. Los conductos de ventilación colgaban como entrañas expuestas, goteando un líquido espeso y verdoso que no era agua. Las tuberías, corroídas hasta la médula, zumbaban con una corriente de energía desconocida, un pulso rítmico que parecía resonar con los latidos de su propio corazón. El aire era pesado, con un olor metálico y a descomposición, mezclado con un almizcle acre que no podía ser identificado. ¿Dónde estamos? Esto no es parte de la instalación militar que conocíamos. Se siente retorcido. Los planos de esta instalación son inútiles aquí. Es como si hubiéramos entrado en el interior de un organismo vivo, padre. Las paredes respiran. ¿Lo siente? Y de hecho, las paredes sí que respiraban. Un sutil, casi imperceptible, movimiento ondulante recorría el metal corroído, como si una bestia inmensa estuviera conteniendo el aliento justo a su alrededor. Un zumbido grave y continuo vibraba bajo sus pies, un bajo constante que hacía temblar los huesos.
De repente, un chirrido metálico y agudo estalló a su derecha, justo más allá de la visión periférica de Gabriel. Pero cuando giró la cabeza, no había nada. Solo oscuridad. Pero el sonido se repitió, más cerca esta vez, una burla cruel, un eco del sufrimiento de la carne y el metal. Sancte Michael Arcangele, deféndenos sin proelio. Capitana, ¿oyó eso? ¿Qué es lo que nos está cazando? Sí, padre. Lo oí. No es solo lo que nos persigue, es lo que nos rodea. El aire es denso. Hay una presión palpable. Como si estuviéramos bajo tierra. Muy, muy profundo. Mientras Rostova hablaba, una mancha de humedad en la pared, a la altura de sus ojos, comenzó a crecer. No era simplemente agua, era la misma sustancia viscosa y rojiza que había goteado en la cámara. Pulsó, se expandió, y de su centro emergió lentamente una forma, apenas discernible en la penumbra. Parecía una mano humana, pálida y esquelética, pero sus dedos eran alargados y terminaban en garras afiladas. No se movía hacia ellos, sino que se extendía lateralmente, marcando un símbolo blasfemo en el metal. Una mezcla perversa de una estrella de 5 puntas invertida y un águila militar estilizada. Ambos retorcidos por una malevolencia indescriptible. Enáceme. Es un pacto. Un juramento de lealtad al abismo. Esto no es solo un lugar de contención, capitana. Es un altar. Un monumento a la depravación. Un altar o un punto de sacrificio. La base no fue solo infiltrada, padre. Fue devorada. Este lugar está vivo con su influencia. Tenemos que encontrar una salida. Ahora. El símbolo en la pared comenzó a palpitar con una luz carmesí tenue, irradiando un calor antinatural que parecía quemar el aire. Las sombras alrededor se hicieron más densas, más sustanciales, formando figuras amorfos que se deslizaban por las paredes y el techo, como si el propio corredor estuviera cediendo su forma a la voluntad del ente. Un gemido distante, apenas audible, resonó desde las profundidades, una voz que no era ni humana ni animal, sino algo más antiguo y terrible, un lamento de millones de almas perdidas. ¿Qué tipo de experimento podría haber creado esto? ¿Qué buscaban? ¿Poder? ¿Control? El precio ha sido demasiado alto. No importa ahora, padre. Mire. Rostova señalaba hacia adelante, a la oscuridad. Donde antes solo había sido un muro de tinieblas, ahora se discernían formas. Parecían estantes, estructuras metálicas apiladas con objetos que, en la penumbra, se asemejaban a ataúdes o catres. Era un vasto espacio que se extendía más allá de lo que debería ser posible en el interior de una instalación. Era una barraca, pero una que había sido consumida por el horror. Son barracones. ¿Pero quién pudo haber vivido aquí? ¿Y en qué condiciones? Esto no es un lugar para hombres. Es un matadero. El equipo de mantenimiento había informado de anomalías estructurales semanas antes del incidente principal. Nadie les creyó. Aquí es donde los soldados dormían. Donde se preparaban para lo que fuera que pasó. Y donde los encontraron. Mientras Rostova sostenía la placa, un susurro frío y penetrante se deslizó por el aire, directamente a sus oídos. No era un sonido que viniera de una dirección específica, parecía originarse en el interior de sus propias mentes. Una voz múltiple, como cientos de voces al unísono, murmurando nombres, reproches, promesas rotas. Cobarde. Deserción. Fracaso. Las palabras se mezclaban con lamentos y gritos ahogados, un coro de la condenación. Una luz intermitente, como un relámpago en un día sin nubes, reveló figuras sombrías y esqueléticas sentadas o acostadas en los catres, apenas siluetas, pero con ojos que brillaban con una malicia insoportable. Silencio. En el nombre de Dios, les ordeno que guarden silencio. Va de retro, Satanás. No les escuches, padre. Son solo voces. Ilusiones. Intenta romper su control. Recuerda quién eres. El coro de voces se rió, una cacofonía chirriante que arañaba sus almas.
Las figuras en los catres comenzaron a levantarse lentamente, sus movimientos espasmódicos y antinaturales. No eran carne y hueso, sino amalgamaciones de sombras y miseria, sus formas apenas humanoides, con extremidades alargadas y cabezas deformadas. Sus ojos, puntos de luz roja brillante, se fijaron en ellos. El aire se volvió más pesado, la presión aplastándolos, y de repente, una ráfaga invisible de fuerza los golpeó, lanzándolos contra las camas metálicas cercanas, el impacto haciendo sonar sus cabezas contra los travesaños fríos y duros. No. No son ilusiones, capitana. Son los residuos de sus almas, atrapados. Corrompidos. El ente los usa como marionetas. Como cebo. Entonces les daremos algo por lo que luchar. No nos tendrán. Padre, concéntrese. Recupere su fuerza. Las figuras sombrías se abalanzaron, no con la prisa de la carne, sino con la velocidad fantasmal de los espectros. Sus garras etéreas intentaron agarrarlos, y aunque no podían herir sus cuerpos directamente, cada contacto dejaba una marca helada de desesperación y un dolor psíquico que amenazaba con aplastar su voluntad. El pasillo se retorcía, las paredes parecían moverse, cerrándose y abriéndose como las fauces de una bestia. El zumbido de las tuberías se intensificó, un crescendo atronador que parecía anunciar su fin. Crux sacra sit mihi lux. Non draco sit mihi dux. Va de retro, satana. Numuam suade mi ivana. Sunt mala guae libas. Ipse venena vivas. Por aquí, padre. Hay una salida. No pare de rezar. El túnel pareció estirarse, la salida parpadeante burlándose de ellos. Las figuras volvieron a abalanzarse, más agresivas, susurrando y riendo. Los lamentos de los soldados atrapados se fusionaron con la voz del ente, formando una cacofonía de burla. Un chorro de líquido viscoso y rojizo se desprendió de un conducto cercano, impactando cerca de Rostova, burbujeando y corroyendo el metal con un silbido. La fuga estaba cargada de peligro, cada paso una agonía. Vamos. Rápido. No sé cuánto más podré. Casi. Un poco más. Se lanzaron a través del panel, la electricidad chispeando a su alrededor, el aire oliendo a ozono y a metal quemado. El pasadizo más allá era aún más claustrofóbico, las paredes cubiertas de cables enmarañados que palpitaban con una luz azul y enfermiza. El zumbido constante se transformó aquí en un coro de pitidos electrónicos, como si la tecnología de la base hubiera cobrado vida propia, pero una vida corrupta y agonizante. Un panel de control en la pared, cubierto de polvo y con la pantalla rota, parpadeaba con un texto ilegible, fragmentos de datos que se superponían con imágenes distorsionadas de rostros humanos, que se deformaban en muecas de terror. Esto es un centro de comunicaciones. O de investigación. Aquí debe haber algo. Algo que nos diga qué pasó. Datos. Necesitamos datos. La entidad ha absorbido todo este lugar, padre. Pero quizás haya dejado un rastro. Algún registro. Aquí debe haber una conexión con el proyecto Cerberus. Lo leí en los informes de inteligencia antes de la misión. Un programa de investigación sobre energías interdimensionales. Mientras Rostova mencionaba Proyecto Cerberus, la pantalla del panel, hasta entonces un caos de imágenes y texto ilegible, se estabilizó por un instante. Apareció un logotipo, una cabeza de 3 perros, estilizada, con un ojo central brillante, superpuesta sobre el escudo de una unidad de operaciones especiales. Debajo, un mensaje parpadeó, distorsionado pero legible, brecha dimensional detectada. Contención fallida. Protocolo Omega iniciado. Sacrificio necesario. Luego, la pantalla se apagó con un silbido, y de las profundidades del panel, un sonido gutural, como el arrastre de una criatura pesada, resonó, seguido de un gemido mecánico. Brecha dimensional, contención fallida, sacrificio. No buscaban controlar energías, capitana. Buscaban un arma. Y lo encontraron. Pero la bestia se les escapó de las manos. Y ahora busca cobrar su precio. No lo sé. Pero lo que sea que intentaron contener, lo liberaron.
Y lo que sea que planeen, debemos detenerlo. No podemos permitir que siga haciendo sacrificios. El gemido mecánico se intensificó, y las paredes del estrecho pasadizo comenzaron a vibrar. Los cables azules que los cubrían brillaron con más fuerza, lanzando destellos que creaban una danza epiléptica de luces y sombras. El aire se volvió eléctrico, cargado con una energía cruda y dolorosa. De repente, una voz, esta vez clara y resonante, aunque gutural y distorsionada, llenó el pasillo. Era la voz de la entidad, pero más fuerte, más directa, como si ahora estuviera justo detrás de ellos, o a su lado, o en el interior de sus cabezas. Pequeñas chispas. Vuestro fuego se extinguirá. El cerbero ha sido alimentado. Y aún tiene hambre. No. No es solo un demonio. Es un portal. Han abierto una puerta al infierno. No podemos quedarnos aquí, padre. Nos está arrinconando. Necesitamos encontrar una vía de escape. Cualquier vía. Las luces azules de los cables parpadearon una última vez, y luego se apagaron por completo, sumiéndolos en una oscuridad absoluta. El gemido mecánico se hizo ensordecedor, y sintieron un temblor profundo que recorrió el pasillo, un movimiento sísmico que parecía provenir de las entrañas de la tierra. No era la base que se derrumbaba, era algo más grande, más primordial, que se estaba agitando. Un olor a azufre y a carne quemada llenó sus fosas nasales, tan denso que casi podían saborearlo. Estoy ciego. No puedo ver. La oscuridad me envuelve. Nos envuelve. ¿Dónde está la luz? Tranquilo, padre. Escuche mi voz. Concéntrese en el sonido. A la derecha. Siento un vacío. Un espacio. Una caída. El temblor se intensificó, y con un crujido espantoso, una sección de la pared a su derecha cedió, revelando una caída abrupta hacia una oscuridad aún más densa, tan profunda que no se veía el fondo. El olor a azufre se hizo abrumador, y desde las profundidades de ese abismo, un sonido sordo y rítmico, como un latido de corazón gigantesco, reverberaba, cargado de una maldad incomprensible. La caída no era una salida, sino una continuación, un descenso forzado a las entrañas del mal. No podemos ir allí. Es la boca. La boca del abismo. Agárrese, padre. Nos caemos. Agárrese fuerte. El suelo se desprendió bajo sus pies, y Gabriel y Rostova cayeron, no a un vacío silencioso, sino a un abismo lleno del latido atronador del cerbero, de los ecos de millones de almas atormentadas, y del grito ensordecedor de la entidad que celebraba su caída. La oscuridad los engulló por completo, el sonido de la caída ahogado por el rugido del mal. El capítulo 3 terminaba con su descenso forzado, no a la libertad, sino a las profundidades de un infierno militar y demoníaco, donde el sacrificio necesario aguardaba en el corazón pulsante de la base profanada. Su agonía, como había prometido el ente, apenas había comenzado. El grito ensordecedor de la entidad resonó en la oscuridad, un rugido de triunfo que se tragó el aire mismo, ahogando los últimos lamentos de Gabriel y Rostova mientras el suelo se desprendía bajo sus pies. La caída fue vertiginosa, un descenso aterrador a través de un vacío que no era solo espacio, sino también tiempo y cordura. El latido del cerbero, antes lejano y rítmico, se volvió un trueno constante, un martilleo que no solo agitaba sus tímpanos, sino también el interior de sus huesos, vibrando en cada célula de sus cuerpos. El aire se volvió espeso y frío, cargado con el hedor a metal quemado, ozono y algo indescriptiblemente pútrido, como carne en descomposición mezclada con un óxido arcano. No era una caída limpia, se sentían arrastrados, zarandeados, golpeados por ráfagas de energía invisible, por corrientes de aire viciado que intentaban rasgarles la piel. Los últimos segundos fueron una vorágine de sensaciones, la presión de la gravedad, el frío penetrante, el calor repentino de una energía invisible y el sonido de sus propios corazones latiendo en un frenético unísono con el del abismo. De repente, la caída terminó con un impacto brutal. No fue un golpe contra una superficie sólida y plana, sino una colisión contra una maraña de metal retorcido, cables rotos y lo que parecía ser una materia orgánica viscosa y pulsante.
El golpe les arrancó el aliento, expulsando el aire de sus pulmones en un gemido colectivo de dolor. El mundo giró, las luces estallaron detrás de sus párpados, y luego, una oscuridad opaca y un silencio momentáneo, roto solo por el zumbido en sus oídos y el insoportable latido del cerbero, que ahora resonaba en cada pulgada de este nuevo infierno. ¿Rostova? ¿Está herida? Estoy rota, padre. Pero, viva. Creo. Mi hombro, y la pierna. ¿Usted? No sé cómo estamos vivos, Rostova. Esta cosa ha amortiguado nuestra caída. Pero es parte de ello. Es carne. Metal. Y, el latido. Aquí. Es el corazón. Santo cielo. La luz de la linterna de Rostova danzó a través del vasto espacio, revelando una escena que desafiaba toda lógica y toda descripción. No estaban en una caverna natural, sino en una gigantesca cámara, una mezcla grotesca de arquitectura militar y una abominación biomecánica. Las paredes eran de concreto reforzado, agrietadas y deformadas, pero de ellas emergían venas pulsantes de un material orgánico oscuro y brillante, como arterias gigantescas de una criatura primordial. Estas venas se retorcían y serpenteaban, conectándose a tuberías de metal que goteaban un líquido espeso y verdoso, que humeaba al contacto con el aire. Cables gruesos, como tentáculos inactivos, colgaban del techo a alturas insondables, algunos chispeando con energía residual. En el centro de esta cámara, majestuoso y horrendo, se erguía el cerbero. Era una estructura colosal, de al menos 100 metros de altura, una fusión impía de un reactor industrial y un corazón anatómico de proporciones titánicas. Grandes placas de acero negro, incrustadas con glifos arcanos que brillaban intermitentemente con una luz rojiza, cubrían lo que parecían ser cámaras musculares, cada una de ellas latiendo con un ritmo hipnótico, expulsando pulsos de energía oscura que hacían vibrar el aire y la tierra. El cerbero era el epicentro de un dolor sordo, un motor del infierno que bombeaba una maldad palpable en cada rincón de la cámara. Alrededor de su base, y en nichos elevados, se podían discernir figuras grotescas, algunos apenas reconocibles como humanos, fusionados con tecnología retorcida y material orgánico. Eran siluetas petrificadas en posturas de agonía eterna, sus cuerpos distorsionados, sus rostros congelados en gritos silenciosos. Eran los sacrificios. Son ellos. Los hombres de la base. Los que experimentaron, o los que intentaron detenerlo. No los mataron simplemente. Los incorporaron. A su estructura. Son parte de ello. Son la energía. Esto no es una base, padre. Es una planta de procesamiento de almas. Una máquina del purgatorio. Han estado alimentando a esta cosa. ¿Con qué propósito? ¿Qué diablos quiere esta cosa? No quiere. Es la boca del abismo. No es una entidad que busca, sino una que. Una puerta, una membrana entre este mundo y el otro, un motor que impulsa el olvido. Los sacrificios no la alimentan en el sentido físico, Rostova. La anclan. La arraigan. Le dan la posibilidad de manifestarse completamente aquí, en nuestra realidad. ¿Y qué? ¿Quieren abrir una autopista al infierno? ¿Por qué? ¿Qué ganan con esto? ¿Poder? ¿Control? ¿Para qué? No es ganar, Rostova. Es desatar. Este ente no opera con nuestras motivaciones. Es una fuerza primordial. La base militar, la tecnología, fue un intento de los hombres de controlarla, de aprovecharla. Creyeron que podían dominarla, usar su poder. Pero solo consiguieron construirle un altar. Un conducto. En ese instante, un escalofrío no de temperatura, sino de puro terror psíquico, recorrió la cámara. El latido del cerbero se aceleró, volviéndose errático, más violento, como el corazón de una bestia que despierta de un largo letargo. Las venas orgánicas que cubrían las paredes comenzaron a pulsar con más intensidad, y el líquido verdoso en las tuberías empezó a borbotear, emitiendo vapores densos que picaban los ojos y la garganta.
los glifos arcanos en las placas del Cerbero se encendieron con un resplandor escarlata, proyectando sombras danzantes y grotescas que se retorcían como almas torturadas en las paredes. Un zumbido agudo y penetrante surgió del corazón de la máquina, un sonido que no parecía venir de ninguna fuente física, sino directamente de las mentes de Gabriel y Rostova. Era una voz, pero no articulada, era una invasión de pensamientos, de imágenes, de memorias distorsionadas. El Cerbero estaba despertando. Estaba hablando. No. No en mi mente. En el nombre de Dios, no tocarás mi alma. Regresa a donde perteneces, demonio. Esta tierra no es tuya. Padre. Me está quemando por dentro. Arde. El Cerbero respondió con un estallido de energía, un pulso electromagnético que hizo parpadear la linterna de Rostova hasta que se apagó por completo, sumiéndolos de nuevo en una oscuridad casi total, rota solo por el brillo ominoso de los glifos escarlatas y las venas orgánicas. La presión mental aumentó, envolviéndolos, asfixiándolos con visiones de un mundo consumido por el caos, de almas retorcidas en tormento eterno. La cámara misma pareció contraerse, las paredes vibrando, el aire volviéndose denso con el miasma de la pura maldad. Escúchame, bestia del abismo. Aquí y ahora, tú terminarás. Tu reinado de terror, tus mentiras, tu corrupción, no irán más allá de este lugar. Padre. Padre, espere. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No podemos pelear contra esto. Es demasiado grande. Demasiado. El corazón, Rostova. Es un corazón. Los glifos, las tuberías, todo converge en ese punto. Es un ritual invertido. Una fuente de vida retorcida. Si podemos romper la conexión, la profanación. Tuberías, padre. Cables de energía. Y esos glifos no son solo decorativos. Son los sellos. Las runas que lo anclan. Si logramos romper esos sellos, cortar esas conexiones. El problema es, ¿con qué? Mi arma es chatarra. Con la fe, Rostova. Con la fuerza de la voluntad. Y si es necesario, con el último aliento. Hay un punto. Un nexo. Lo siento. En el centro de ese brillo. Es la esencia de su profanación. Debemos llegar a él. Debemos romper su control. En ese momento, las visiones mentales se volvieron tangibles. Figuras fantasmales, con los rostros distorsionados de los sacrificios, emergieron de las sombras y de la propia estructura del Cerbero. Eran apenas etéreas, pero sus gemidos y sus lamentos eran reales, resonando en la cámara, un coro de almas perdidas que el Cerbero usaba para aterrorizarlos, para drenar su voluntad. No eran solo imágenes, la propia energía del Cerbero les estaba dando una semblanza de forma. Almas perdidas. No sois vosotros mis enemigos. Sed libres. Liberad vuestro tormento contra el que os oprime. Padre. Por aquí. Hay un camino. Escaleras de mantenimiento. Están rotas, pero podemos subir. Tenemos que ser rápidos. Los lamentos de las almas se intensificaron, pero no como un ataque directo, sino como una distracción, una cortina de humo psíquica que el Cerbero tejía a su alrededor. El Cerbero vibró con una furia inaudita, comprendiendo las intenciones de Gabriel. Del centro de su estructura, de los conductos más grandes, un chorro de energía oscura y palpitante comenzó a brotar, no con el propósito de atacar directamente, sino de fortalecer los glifos, de sellar la brecha que Gabriel pretendía abrir. El tiempo se agotaba. Rostova. Avance. No podemos detenernos. Que tu luz nos guíe. Aquí, padre. Cuidado con el suelo. Los cables. Están vivos. A medida que ascendían, el calor y la presión del Cerbero se volvían insoportables. Las venas orgánicas de las paredes parecían moverse, contrayéndose y expandiéndose, como si la propia cámara estuviera respirando. Del suelo y de las estructuras cercanas, brotaron pequeños apéndices metálicos, como tentáculos robóticos, buscando atraparlos,
De una parte de la estructura salieron unas especies de garras retráctiles que intentaban detenerlos y agarrarles. El Cerbero no solo proyectaba su influencia, estaba comenzando a animar su entorno. Por el poder de Cristo. Retroceded, viles criaturas. No os atreváis a tocar la creación de Dios. A la izquierda, Padre. Hay una plataforma. Cuidado con el hueco. Maldita sea esta cosa. No va a atraparnos. Con un último esfuerzo, lograron llegar a una plataforma inestable, suspendida precariamente a una altura considerable, justo debajo del nexo que Gabriel había identificado. Desde allí, el Cerbero se alzaba imponente, sus glifos brillando con una intensidad cegadora, sus pulsaciones resonando con una fuerza tal que sentían sus propios órganos vibrar. El chorro de energía oscura que brotaba del nexo se había vuelto más denso, más constante, una columna de maldad que parecía solidificarse en el aire. El Cerbero estaba sellando la brecha, volviéndose impenetrable. Rostova. Hemos llegado. Este es el punto. El nexo. ¿Qué significa hemos llegado, Padre? ¿Cómo lo vamos a romper? Está blindado. Protegido. ¿Y esa energía? El Cerbero se alimenta de la desesperación, de la ira, del miedo. Pero no puede comprender el amor. El sacrificio. Mi sacrificio. Mi vida, en nombre de Dios, contra su abominación. Es la única manera de romper su anclaje. De cortarlo. No. Padre, no. Debe haber otra manera. No puede sacrificarse. No así. Podemos encontrar algo más. Piense. No hay otra, hija mía. Esta es mi misión. Mi vocación. No llores por mí. Reza. Reza por los que hemos perdido. Reza por la humanidad. Sin dudarlo un instante más, Gabriel, con el crucifijo de metal brillando como un faro de esperanza en la oscuridad del infierno, dio un paso al frente. No saltó, no se lanzó. Se dejó caer con una dignidad serena, directamente hacia el nexo del Cerbero, hacia el vórtice de energía oscura. El Cerbero rugió de furia y sorpresa, un sonido que sacudió la cámara hasta sus cimientos, comprendiendo demasiado tarde la intención de Gabriel. Cuando Gabriel hizo contacto con el nexo, una explosión de energía blanca, pura y cegadora, estalló. No era una explosión física de fuego y escombros, sino una liberación de fuerza espiritual, de luz divina que chocó contra la oscuridad primordial del Cerbero. El chorro de energía oscura que brotaba del nexo se disipó instantáneamente, y los glifos escarlatas que cubrían el Cerbero parpadearon erráticamente antes de extinguirse con un siseo. Padre. No. Maldita sea. Maldita sea esta cosa. El Cerbero comenzó a emitir un sonido diferente. No era el latido rítmico, ni el rugido de triunfo, sino un gemido prolongado y agonizante, un quejido mecánico orgánico que resonaba con el dolor de una herida mortal. Las venas orgánicas de las paredes comenzaron a marchitarse, las tuberías a gotear un líquido oscuro y espeso, y las placas de acero del Cerbero a crujir y resquebrajarse. La energía oscura que impregnaba la cámara disminuyó drásticamente, como si la batería principal hubiera sido desconectada. Las figuras fantasmales de los sacrificios se disolvieron en el aire, no con un lamento, sino con un suspiro de liberación, una ráfaga de aire helado que rozó la piel de Rostova. El Cerbero, aunque herido de muerte, aún no estaba completamente destruido. Su corazón, aunque debilitado, seguía latiendo, aunque de forma irregular, un pulso moribundo que aún prometía una amenaza latente. No se saldrá con la suya. No. Yo me aseguraré de que no lo haga. Nadie se muere por nada. El suelo bajo Rostova, la plataforma inestable, comenzó a temblar con más fuerza. El gemido del Cerbero se intensificó, y de las grietas en sus placas de acero, pequeñas ráfagas de energía oscura, como destellos moribundos de su poder, comenzaron a surgir. La cámara entera parecía colapsar sobre sí misma, las paredes agrietándose, el techo desprendiéndose con estruendo. Gabriel había roto el anclaje, pero la consecuencia era un derrumbe catastrófico.
Rostova miró a su alrededor, la devastación era total. No había una salida clara, solo escombros cayendo, una tormenta de metal y concreto que amenazaba con sepultarla viva. El cerbero, en su agonía, aún podía arrastrar el mundo consigo. Rostova, la asolado, la última esperanza, se encontró sola en el corazón del abismo, con el recuerdo del sacrificio de Gabriel ardiendo en su alma y la promesa de una batalla inconclusa grabada en su corazón. El fin de un capítulo, pero el inicio de una guerra silenciosa, una que ella ahora estaba destinada a librar, sola, en un mundo que ni siquiera sabía lo cerca que estuvo del abismo. La oscuridad, aunque herida, seguía respirando. Y ella, Rostova, respiraba con ella, el eco del cerbero y de Gabriel resonando en su interior.